Amén. Bueno, esta mañana quiero invitarle, después de este preámbulo, porque me impactó la noticia, por eso se la comunicamos. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36 hasta el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Hechos 2, 36 al 38. Los hechos, ¿dónde están ubicados? Después de los evangelios, ¿cierto? Usted termina el cuarto evangelio de Juan y comienza el libro de los hechos o de los actos de los apóstoles. Voy a leer el versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración. Ore usted conmigo, diga estas palabras, cierre sus ojos, diga: Padre Celestial, venimos a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, revélanos tu verdad, revélanos, Señor, los planes que tienes para nuestras vidas, muéstranos tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que el cielo esté abierto. Toda interferencia en el mundo espiritual ahora es callada. Diga conmigo: ahora es callada en el nombre de Jesús. Y mi oído está atento a oír tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha llegado la fe. Diga conmigo: ha llegado la fe. ¿Cómo sabemos que hay fe? ¿Cómo sabemos cuando alguien tiene fe o no tiene fe? ¿Cómo podemos discernir, entender cuando la fe verdadera ha llegado a una persona, ha llegado a una familia, ha llegado a una casa? ¿Qué es tener fe para ti? Porque muchas personas dicen tener fe. Y por lo general la gente dice: yo tengo fe. Es muy fácil decirlo. ¿Tiene usted fe? Sí, no, yo tengo mucha fe. Basándonos en lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña respecto a qué es lo que es tener fe. Tener fe no es otra cosa que recibir el mensaje de la obra de Jesús como un mensaje que ha venido del cielo. Cuando usted escucha la palabra de Dios como palabra, mensaje venido del cielo, entonces allí es que nacerá fe automáticamente sobre tu vida, porque la palabra de Dios y la fe son una sola cosa. La palabra de Dios viene cargada de fe. Por eso dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es el escuchar Biblia, sino escuchar el mensaje que viene de parte de Dios, pero que también lo entregan hombres y mujeres levantados de parte de Dios para cumplir ese objetivo. Cualquier persona puede abrir la Biblia, sí, Señor. Cualquier persona puede comprar una Biblia, claro. Es un bien a disposición de cualquier persona. Mi padre manejaba una Biblia y nunca la leyó. Pertenecía a mi padre a una logia ocultista llamada la masonería, y allí en sus cultos, que no son cultos, le llaman tenidas, reuniones especiales, allí tienen la Biblia abierta permanentemente para decir que ellos también creen en todo lo que existe y que tenga que ver con divinidad, porque esa secta, ese grupo cree de todo lo que pueda ser una interpretación filosófica, filantrópica, ellos lo creen. Entonces también creen en la Biblia, pero no lo leen. O si la leen, no la interpretan correctamente. Por eso que hay lugares y hay gente que lee la Biblia, pero eso no significa que está creyendo en el Dios de la Biblia. Podrá creer en un Dios a su manera, pero en el Dios de la Biblia yo tengo que creer en lo que Él dice. Por eso que tener fe es recibir el mensaje acerca de la obra de Jesús, porque lo que está fuera de Jesús no es fe genuina. Usted puede tener fe en cualquier cosa. Usted puede creer en el agua de menta.
Yo tengo tanta fe en el agua ruda que me sana inmediatamente el estómago. Uy, tengo una fe en la manzanilla. Pero eso no es fe en Dios. Usted puede tener fe en cualquier cosa, ¿verdad? Puede tener fe en personas. Uy, le tengo tanta fe a este hombre. Y usted no puede confiar en hombres. Porque la fe tiene que ver con el mensaje salvador de Dios. Con eso tiene que ver la fe. Y Dios entonces hace oír su voz. Cuando se predica el mensaje de la cruz, cae la fe correcta. ¿Comprende eso? Ahí viene la fe correcta a tu corazón. Por eso hoy esta mañana también tú te vas a poner la balanza de saber si tu fe está correcta, tu fe es la que debe existir o no. Entonces, le hago una pregunta esta mañana. ¿Tú puedes decir hoy, la fe de Dios ha llegado a mi corazón? ¿Tú lo puedes decir ya? ¿La fe de Dios ya llegó a mi corazón? Porque recibí el mensaje de la cruz como venido de Dios, no como el mensaje de una iglesia. Porque nosotros no predicamos el mensaje de esta iglesia. Es que no nos interesa. Nosotros predicamos el mensaje que está aquí en la palabra de Dios. Porque eso es lo que viene del corazón de Dios. Y en este momento en el que estoy leyendo este texto, es el instante en que Pedro, el apóstol, comienza a dar un mensaje que él no se imaginó que lo iba a dar, no sabía que ese día le tocaba predicar un mensaje tan poderoso, pero él ya estaba preparado porque había recibido en ese mismo día el poder del Espíritu Santo. Y Pedro comienza a hablar acerca de Jesús a estos judíos, a esta gente israelita que se había reunido por una cantidad de miles de personas. Y nadie conocía a este Pedro que se había puesto de pie a predicar. O sea, se pone en pie una persona a hablarle a los israelitas, que es un judío también, pero que no tiene la talla de profeta, porque nadie lo conoce como profeta en este momento a Pedro. Pedro era cualquier personaje que se puso en pie. Obviamente era el apóstol que Jesús había levantado como parte de su equipo de los 12, ¿verdad? Pero nadie lo conocía a él como un profeta de renombre de Israel. Se levantó Jeremías. Bueno, todos sabían quién era Jeremías. Hablaba Jeremías y los judíos tiritaban. Hablaba Isaías o Ezequiel, Daniel, y los judíos sabían que ese hombre era la voz de Dios. Pero aquí está hablando Pedro en este mensaje, hablando acerca de Jesús, pero nadie sabe quién es Pedro, ¿verdad? No es conocido como un hombre importante, ¿verdad? ¿Cómo era conocido Pedro? Era conocido por los que lo conocían como un hombre de mar, como un pescador, un hombre común y silvestre, digamos así. Además que miles y miles de galileos, ¿verdad?, eran pescadores. Muchos hacían el mismo oficio que Pedro. Entonces era uno más. No era un pescador tampoco importante, dueño de barcas y empresario en el mar, tampoco eso. Pero el Señor le permite a Pedro ponerse en pie porque era el hombre indicado por Dios. Cuando todos pueden decir, no, este no es el indicado. Si Dios lo levantó, es el indicado. O la indicada de Dios para hablar. Y en este momento hablarle a miles que se habían congregado en Jerusalén a raíz de una fiesta judía llamada la fiesta de Pentecostés. Y estaban todos los judíos que habían venido aún de otros países. Esto hay que entenderlo bien, porque llegaron de otras naciones personas a celebrar esa fiesta porque eran judíos. Y la fiesta de Pentecostés era la fiesta conmemorativa del pueblo de Dios. Y este Pedro se pone en pie para predicarle a esa gente porque Dios hizo algo, provocó algo ese día de esa fiesta, porque acuérdense que estaban recién 120 personas a quien el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén porque yo voy a enviar el Espíritu Santo sobre todos ustedes. Y quedaron allí orando y esperando, y afuera había una tremenda fiesta, pero esos 120 estaban en una casa esperando y esperando, y de repente, diga conmigo de repente, vino un estruendo del cielo. Un estruendo del cielo sobre la ciudad de Jerusalén. Cayó el Espíritu en esa casa sobre 120 personas. Nunca había venido el Espíritu sobre 120 personas. Nunca había caído la gloria de Dios sobre 120 entre hombres y mujeres. Ahí también estaba María, la mamá de Jesús. Ahí estaba María Magdalena también. Y todos los cercanos al Señor, con los 12 incluidos. Pero se provocó un estruendo. Y ese estruendo no es cualquier estruendo, no es porque cayó el Espíritu Santo. Sí, la presencia de Dios inundó ese lugar, pero el estruendo lo escucharon todos esos miles de israelitas que estaban en Jerusalén en ese momento. Comprenda esto. Un estruendo significa un ruido tan potente que te estremece, pero no estremeció la casa. Escuche, estremeció la ciudad de Jerusalén.
Un estruendo. Imagínate que aquí se escucha un estruendo tan grande como un estallido, porque eso es un estruendo. Como cuando se rompe, se raja algo y estalla algo. Imagínate que aquí antiguamente había una industria, la industria Said, y tenía unas cosas con ácido que eran tan grandes y siempre estaba el temor de que si esas cosas explotaban, la gente sabía. Todo Quillota iba a sentir el estruendo. Bueno, ese estruendo, como cuando hay un gran choque. ¿Usted ha sentido choques de vehículos que se sienten a cuadras? Bueno, un estruendo que ocurre en un lugar, pero todos lo saben. Y eso fue lo que pasó en Jerusalén, un ruido ensordecedor. Y todos dijeron, ¿qué pasó? Oye, allá hay una casa, algo pasó. Y los que estaban en la fiesta dejaron de estar en la fiesta celebrativa divina, porque Dios la estableció, y fueron miles, escuche, miles se fueron a meter a esa casa. ¿Qué pasó en esa casa? ¿En qué consiste el estruendo? Llegan allá y todos en el suelo, tirados, borrachos por la presencia del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y como venían gente de todos lados, judíos que hablaban ya otros idiomas, los escucharon a esta gente hablando en el idioma de ellos. ¿Cómo este está hablando? Si no es árabe, es Galileo, está hablando en mi idioma árabe. ¿Y cómo este, que es Galileo, está hablando en mi idioma que yo vengo de Persia, no sé de dónde? Judíos que vinieron de todos lados y se los escuchaban hablar el don de la lengua. En ese caso eran idiomas que Dios les repartió a esos 120 por el poder del Espíritu Santo para hablarles acerca de Dios. O sea, Dios se las encachó para llevarle la palabra a ellos en su propio lenguaje y quedaron impresionados. Pero si todos estos son galileos, ¿qué hacen hablando este idioma? ¿Comprendes? Esas son las cosas que hace Dios para poder declarar el poder de su palabra, el poder del Mesías, el poder salvador de Dios. Y no pudieron descifrar lo que estaba diciendo. Estaban atónitos, dice. Nadie entendía lo que pasaba. ¿Qué le enseñó lenguaje a esta gente? ¿Cómo aprendieron idioma en tan pocos días? Open English. Aprende inglés en 3 semanas. No, esto no aprendieron. El idioma, llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar las cosas de Dios. Y todos los que vinieron de todos los idiomas, todos se enteraron de qué estaban hablando. Estaban hablando de la salvación que es en Cristo Jesús. Y de eso hablaban. Y fueron impresionados. Y otros dijeron, estos están ebrios, porque los veían ahí, hablando lenguas, quizás algunos cayéndose al suelo, porque cuando la presencia de Dios viene, ni siquiera te puedes sostener de pie. Como alguien dijo una vez, que vino a esta iglesia y no creía que las mujeres podían predicar. Y llegó el momento en el encuentro en que íbamos a impartir el Espíritu Santo. Y le tocaba a mi esposa impartirlo, imponer las manos. Y dijo, yo no creo que las mujeres predican. Pero si me toca y me caigo al suelo, ella tiene el poder del Espíritu Santo. Y esa persona que dijo eso está aquí esta mañana. Y no lo oí de nadie, él mismo me lo contó a mí. Llega mi esposa, le pone las manos y se cae al suelo el hermano. Dijo, esta mujer tiene el poder de Dios. Porque me tumbó. Pero no es el poder humano. Ahí toda la gente estaba en el suelo. Estaban hablando en otras lenguas. Fue tremendo lo que el Señor hizo. Pero eso lo hizo llevar a Pedro a predicarle a toda esta gente y les dijo, varones hermanos, y se puso de pie. Estos que están aquí no están borrachos como ustedes creen, porque recién son las 9 de la mañana. Es imposible que la gente ande borracha a las 9 de la mañana, aunque algunos se borrachan a cualquier hora. Vamos a decir las cosas como son. No están borrachos, porque no era costumbre en un judío tomar en la mañana. Sino que es lo dicho por el profeta Joel, que enviaría el Espíritu Santo sobre toda carne, y este es el cumplimiento de esa palabra, y empieza a predicar la palabra y comienza a hablar acerca del Mesías. Y comienza, hace un enroque tan impresionante, Pedro, para comenzar a hablar acerca de Jesús el Salvador, porque ese era el interés que Pedro tenía en su corazón, que escucharan acerca del mensaje de salvación. Y se hizo una controversia en que no sabían discernir qué es lo que estaba pasando, los judíos ahí los que llegaron ahí a la fiesta, y termina diciéndoles estas palabras que están en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, dice Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
sepan ustedes que al que mataron en esa cruz es el Señor y el Cristo. En otras palabras, ¿a quién ustedes creen que dieron muerte en la cruz? ¿A quién enviaron ustedes a la muerte? Ustedes no enviaron a la muerte a cualquier persona. Ustedes han matado al Señor y al Mesías. Los culpó directamente a ellos, porque en estricto rigor ellos crucificaron al Señor, pero el Señor fue crucificado por nuestras culpas. O sea, tú eres culpable de la muerte de Jesús. ¡Oh! Yo soy culpable, claro, porque murió por ti. Él dio su vida por ti, para ti. Entonces tú también eres culpable de la muerte del Señor. Cualquiera persona que diga, no, yo no tengo nada que ver con esa muerte, no me interesa, ¿por qué me culpan a mí? Claro, Él lo hizo por ti. Aunque tú digas, no creo, no importa, Él dio su vida por ti. Estás involucrado en este asunto porque tú eres culpable de juicio a causa de tu pecado. Y si usted entiende esto, va a ser una persona que va a vivir en victoria toda la vida. Ustedes han matado al Señor y al Mesías. O sea, Dios nos puede decir a nosotros, tú eres responsable también de la muerte del Mesías. No, yo no soy responsable. Sí, Señor. Porque dice la Biblia, por todos nosotros el Señor murió. Y la respuesta de la gente a causa de eso, de lo que termina diciendo Pedro, porque son sus últimas palabras del mensaje. No sabemos cuánto duró ese mensaje, pero estas fueron sus últimas palabras. Dijeron, varones hermanos, le dicen a Pedro, ¿qué haremos entonces? ¿Qué debemos hacer? Esa fue la respuesta de la gente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque ellos se dieron cuenta, al que matamos fue a Jesús, el Mesías prometido. Al que matamos fue a nuestro Salvador. Y se empezaron a mirar, oye, ¿a quién colgamos entonces? No era ese hombre al cual nosotros creíamos, ese impostor, ese profeta aparecido. Al que dimos muerte fue a Jesús, el Mesías. Ellos antes nunca supieron que se iba a llamar Jesús. Solamente Jesús, el nombre Jesús se le reveló a José, el padre de Jesús. Y pondrás su nombre Jesús. En Israel nadie sabía, nació Jesús, viste, estaba prometido que era Jesús. No. Dijeron que iba a venir el hombre de Dios, el Mesías. Pero no, que se iba a llamar Jesús. Por eso que se confundieron tanto los judíos. Pero ellos tenían el deber de creer. Porque la palabra se había cumplido a plenitud, que iban a nacer en Belén. Todos los detalles se cumplieron en el nacimiento del Señor. Entonces eso los compungió de corazón. Porque cuando tú reconoces y crees lo que Jesús tuvo que hacer por tu vida, por ti, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que decir, entonces, ¿qué tengo que hacer yo ya que Jesús murió por mí? Porque el mensaje del Evangelio no es otra cosa que esto. Declararle al mundo que el que murió en la cruz del Calvario y dio su vida y derramó su sangre fue por ti y por mí. Y cuando tú entiendes eso y lo crees, entonces te toca hacer algo. Y Pedro no les dijo como respuesta a ese ¿qué vamos a hacer ahora, apóstol Pedro? Dinos, ¿qué tenemos que hacer? No les dijo Pedro, no les mintió y tampoco les dijo, bueno, de aquí en adelante entonces lo que deben hacer es comenzar a portarse bien. Pedro no les dijo eso. Lo que tienen que hacer de aquí en adelante, entonces, queridos hermanos judíos, es comenzar a ir a la iglesia y juntarse con los cristianos. Tampoco les dijo eso. No les habló ni siquiera de ir a una iglesia. Pero las consecuencias sí fueron esas. ¿Comprendes? Pedro se dio cuenta que en ese momento a toda esa gente que se compungió de corazón y se sintió culpable de la muerte de aquel que habían llevado a colgar a la cruz del Calvario, Pedro se dio cuenta que a esa gente había llegado fe con su mensaje. Compréndalo. Llegó fe porque se compungieron. Porque la fe lo primero que causa es compunción de corazón. Si no hay compunción de corazón, todavía no llega la fe al corazón. O estoy rechazando el mensaje como venido de Dios. O no me importa lo que me están predicando. Y esos miles que estaban allí, porque miles recibieron fe genuina de Dios por primera vez para creer correctamente en Dios. Porque mucha gente cree, pero incorrectamente en Dios. Y eso lo vamos a ver ahora, qué es lo que es realmente la respuesta de la fe. Y por esa causa es que Pedro comenzó a revelarles los pasos que debían ellos seguir, porque ya había entrado
fe en su corazón. En otras palabras, Pedro les dice, ¿quieren ustedes hacer lo correcto para Dios? ¿Verdaderamente ustedes quieren vivir para Dios? Es lo que yo te pregunto a ti en esta mañana. Los que están durmiendo también. Le pregunto, ¿quiere usted comenzar a vivir para Dios? ¿Quieres tú con tu vida vivir para Dios? Porque si no, solamente vives para ti. Pero si vives para ti, no hay salvación para ti. Si vives para Dios, entonces la salvación es para ti. Es tan sencillo. Es tan sencillo como eso, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Entonces, si eso es lo que quieren, Pedro dice, aquí le voy a dar 2 señales que manifiestan las personas de verdadera fe en Dios. Cuando viene la fe se van a manifestar estas 2 señales. Y Pedro les dijo lo que tenían que hacer. En primer lugar les dice, arrepiéntanse. ¿A quién le gusta esa palabra? ¿A quién le gusta esa palabra? Cuando a mí me dijeron, lo que tienes que hacer es arrepentirte, porque me estaban invitando a una iglesia. Ya, yo quiero ir a esa iglesia. Y cuando supe más allá para poder tener a Cristo en mi corazón, que tenía que arrepentirme, porque mucha gente va a la iglesia pero no está arrepentida. ¿Cómo se sabe? Porque siguen haciendo lo mismo. Entonces, el arrepentimiento es algo que no cae bien. Entonces mi amigo va y me dice, arrepiéntete de todos tus pecados. Y yo dije, yo no soy tan malo. Yo no ando curado por las calles. Nunca le he pegado a mi mamá, nunca le he levantado un dedo a mi madre, solo a mi polola. Nunca he asesinado a nadie, nunca he robado dineros de un banco, pero me quedaba con el vuelto del pan. Pero bueno. Entonces yo pensaba que el arrepentimiento no era para mí. Es lo que le pasa a muchas personas que piensan que el arrepentimiento no es para ellos. Porque no han hecho tantas cosas malas. Y Pedro le dice a toda esta casta de gente que venía a una fiesta religiosa, imagínate a miles de personas decirles, hermanos, ustedes que ya tienen fe en su corazón y se han compungido de corazón, lo que tienen que hacer es arrepiéntanse. Y están celebrando una fiesta cristiana. Hay gente que va a las iglesias y están en fiestas cristianas, pero no se han arrepentido. Aún no se arrepienten. Entonces dígale que está a su lado, el Señor te está hablando. Hechos 2:38, el versículo que estábamos leyendo, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Porque recibir el don del Espíritu Santo en ese tiempo no era un asunto que podía venir sobre cualquier persona. ¿Quiénes eran los señalados para poder tener el Espíritu Santo? En ese tiempo eran aquellos hombres profetas importantes, sobre ellos venía el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en el poder del Espíritu Santo. Pero no era un asunto de todas las personas que pudieran recibir el Espíritu Santo. Y aquí se está cumpliendo la palabra porque también está incluyendo aquí el apóstol en este versículo de que el Espíritu Santo viene para todo aquel que cree. El Espíritu no es para una casta especial de personas, es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y es lo que comenzó a decir Juan el Bautista. Usted sabe cuando Juan el Bautista inició su ministerio, en Mateo 3:2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista es primo hermano de Jesús, pero tiene la misión de hablar, preparar el camino para la venida del Mesías, su primo, el Salvador del mundo. Y Dios levantó a Juan para que cumpliera ese objetivo. Y él tiene un mensaje de arrepentimiento para los judíos, para preparar el camino para el arrepentimiento. Y eso es lo que él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y donde andaba Juan, vestido con piel, así rústico, un hombre que con eso daba a entender de que su apego no era al mundo, sino a Dios, ser un profeta de Dios, hasta que lo mataron, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por hablar acerca de que hay que dejar los pecados. A Juan le cortaron la cabeza, ¿se acuerdan? Y se lo ofrecieron en un plato a la mujer que mandó justamente a que le cortaran la cabeza a Juan. Así murió Juan el Bautista.
Porque eso era lo que quería decir con su mensaje de arrepentimiento. Ya dejen de transgredir, judíos, pueblo que se dice pueblo de Dios, dejen de transgredir la palabra de Dios. Qué tremendo que Dios da el mensaje de arrepentimiento primero a un pueblo que se decía poseedor de la verdad, poseedor del Dios, de Dios, el Señor de señores, Jehová de los ejércitos, y transgredían la palabra, más que personas que no tenían religión, como ellos sí tenían la religión judía. Pedro predicaba y les decía, actúen en justicia, actúen en verdad, porque viene el Salvador, detrás mío viene el Salvador, y anunciaba lo que la gente tenía que hacer. Dejen de engañar, actúen en la verdad, dejen de robar, dejen de fornicar, dejen de adulterar, dejen sus dioses falsos, dejen la avaricia, dejen la brujería. Ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás verdaderamente arrepentido ya? Tú que llevas tiempo en la iglesia, ¿ya te arrepentiste? ¿O hay cosas de las cuales tú sientes, todavía yo no quiero con esto? ¿O esta cosa yo la guardo para mí? Cuando Jesús vino a la tierra y comenzó a predicar, despuesito de Juan, comienza Jesús a manifestarse. Y él dijo lo mismo. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que Juan el Bautista. ¿Comprende? Ese fue el inicio de su mensaje. Arrepiéntanse, porque la clave, la puerta, primero es el arrepentimiento. La clave para toda tu bendición y tu camino con Dios primeramente es el arrepentimiento. La fe que tú tienes en la obra de Jesús, en la sangre derramada por el Señor Jesús, te debe llevar al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento implica 3 acciones. La primera es reconocer. El arrepentimiento debe llevar el reconocimiento de que tú le has fallado a Dios. O el reconocimiento de que tú eres un heredero del pecado. Tú no eres el primer pecador. El primer pecador fue Adán, fue Eva. Pero tus padres también fueron pecadores. Tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, todas las generaciones tuyas hacia atrás. Tú has heredado el pecado en la sangre. En el código genético del ADN se imprime el pecado de generación en generación. No pasa a nivel espiritual solamente, pasa por la sangre, porque todas las personas que nacen en esa condición, nacemos en esa condición de herederos del pecado. Por eso aquí hay que reconocer que tú le has fallado a Dios, que tú has tenido una vida fallándole a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Lo segundo es pedir perdón. Diga conmigo, pedir perdón. Pedir perdón es la señal de un verdadero arrepentimiento. Si tú no pides perdón a Dios, pedir perdón con los lujos y con los detalles al Señor. Pedir perdón. Para recibir el perdón tú tienes que pedirlo. Por eso la palabra dice, pedid y se os dará. Pide el perdón. Yo fallé, a tal edad fallé. Mira, cuando uno se convierte a Jesús, cuando uno le entrega el corazón al Señor, comienzan a venir los recuerdos de todas aquellas cosas que ofendieron a Dios. No sé a cuántos les ha pasado eso. ¿A cuántos les vino el recuerdo de cositas que hiciste a los 8 años? Cositas feas que hiciste a los 5 años. Cositas feas que hiciste a los 20. Cuando ya tienes 40, 50, 60. Y comienza a venir un recordatorio de todas las veces en que tú transgrediste a Dios, hiciste cosas horribles, le fallaste a personas, le fallaste a tus padres, también le fallaste a tus hijos, dijiste cosas incorrectas. Y viene el recordatorio de todo lo que hicimos. Y eso es positivo. Lo más positivo es que el Espíritu Santo trae a la memoria las cosas que hicimos. Porque para arrepentirnos tenemos que pedir perdón. Amén. Tenemos que pedir perdón. Si no se pide perdón, no hay nada hecho todavía. Porque así dice la palabra de Dios. Y lo tercero es el confesar, que va ligado también al pedir perdón. Porque cuando tú confiesas, cuando viene una persona que es un testigo y viene a confesar cosas que él hizo, una persona que va a confesar en un tribunal, esa persona va a confesar todo lo que hizo. Y si omite, entonces está mintiendo. Si tú confiesas pero omites, estás mintiendo. No se puede omitir delante de Dios. ¿Para qué vamos a omitir en la confesión que tú haces a Dios, en la declaración de los hechos que tú has cometido delante de Él? Es actuar o decir verdad. Tenemos que decir la verdad. ¿La verdad de qué? De todo lo que hizo usted con su vida. No mienta.
Diga la verdad. Yo fui un empedernido fumador, yo fui un empedernido jugador, aposté, era un apostador. Perdóname, Señor. Perdóname por todos esos momentos en que me embriagué para sentirme una persona mejor. O tantas veces que hice sufrir a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, etc. Cuando falté en esto, cuando robé aquí, cuando hice desfalco acá. Todo eso tú tienes que confesarlo. ¿Cuánto se puede demorar uno haciendo eso? Mire, a título general, cuando le pedimos perdón al Señor es por toda nuestra vida pasada. Pero ¿sabe que el Señor comienza a detallar con uno? El Señor comienza a detallar. Y te toca algunas veces acercarte a personas que aún están vivas para decirle, papá, mamá, esposa, perdóname por todo lo que yo te causé. Te toca pedirle perdón a personas. Te toca pedirle perdón a personas a quienes le quedaste debiendo dinero y nunca se lo pagaste y lo arruinaste con tu robo. Porque quedarse con lo de una persona es un robo y no debes hacer eso. Por eso que comenzamos a ponernos a cuenta. Por eso que la confesión es tan importante. Cuando confesamos lo que hemos hecho, entonces nos ponemos del lado de la verdad. Dice que la palabra que si confiesas lo que has hecho, tú estás en la verdad. Amén. El que no confiesa sus pecados no está en la verdad, está en la mentira. Y ninguna persona que está en la mentira puede llamarse un hijo de Dios, porque tiene cosas pendientes. ¿Verdad? ¿Quién es el mentiroso? El padre de la mentira. ¿No es Satanás? Satanás es el mentiroso, el padre mentira. Yo no puedo mentir. Y Dios, como me conoce, delante de sus ojos no puedo mentir tampoco. Por eso 1 Juan 1:9 dice un versículo tremendo y maravilloso. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué tremendo versículo! Si confesamos, dice Juan, este es Juan el apóstol, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer Dios? Él se va a poner así, mano en jarra, te va a decir, ¿eso cometiste? Feo tu pecado, ¿ah? Feo lo que hiciste a los 5 años, ya, sigue confesando nomás. Y a los 8 hiciste esto, no lo puedo creer. No. Porque así somos los seres humanos, ¿no? Por eso mejor no le cuente los pecados a la gente. Cuénteselos a Dios. Amén. Cuénteselos a su líder, pero de ahí no pase. Porque si usted cuenta abiertamente sus pecados, la gente no va a creer más en usted. ¿Ok? Uno cometió muchos pecados, pero hay pecados que uno los confesó directamente a Dios porque eran muchas cosas feas. ¿Y Dios qué hace? No pone cara de impresión. ¡Oh, eso hiciste, hija mía! ¡Oh, 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías! Dios no te va a decir eso, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Diga conmigo, fiel y justo. Bueno, si Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar, ¿por qué no confesarlos? ¿Por qué no confesarlos? Que si no los confieso, quedan en mí, quedan en ti. Porque el pecado se almacena en la conciencia, que está en el espíritu humano. Y cuando tú lo confiesas, la sangre de Jesús viene y te limpia de toda maldad. Amén. La sangre de Jesús limpia el pecado, lo saca de tu conciencia y lo borra. Lo borra, hermano. Diga conmigo, lo borra. Por eso que hay gente que cuando no son forrados tus pecados todavía de su conciencia, andan con cara de pecado. Andan con cara de pecado. Se cuidan de la gente, se cuidan del pastor, se cuidan de aquí. Porque andan con la cuestión, están en la conciencia todavía. ¿Por qué? Porque no los ha confesado. Los tiene adentro. Le cuesta relacionarse. Y le voy a contar algo acerca de eso también. Entonces dice, limpiarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Diga conmigo, limpiarnos. Porque la maldad de todo el pecado cometido está dentro de nosotros. Y cuando Él limpia la maldad, tiene que huir de tu vida. Y ya no te sientes malo. No te sientes maldadoso. No hay maldad en ti. No hay deseos de hacer maldad. Porque la maldad se fue de ti. Algo sobrenatural sucedió. Los cristianos no es gente que antes se portaba mal y ahora se porta bien. No, eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona que ya la maldad no lo gobierna. La maldad no está en él. No quiere partir corriendo y hacer algo con maldad. No, porque la presencia de Dios lo guarda, lo cubre, lo cuida.
Amén. En mi conciencia, diga conmigo, en mi conciencia ya no habrá maldad. Si confieso mis pecados, diga, el Señor hará huir la maldad de mi conciencia. Amén. Y eso lo hace la sangre de Jesús. Por eso las personas cambiamos. Por eso cambiamos los seres humanos. El peso de la maldad ya no está. No ando pensando en lo que pensaba antes, salir corriendo para hacer cosas incorrectas. Porque ya no está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo confesamos. Amén. No nos quedamos callados. Lo soltamos y Dios dice, correcto, lo que has hecho era lo que tenías que hacer. Había que soltarlo. Amén. Y no nos quedamos ahí. Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Pero le voy a leer un texto que está en Hechos 3:19. Está al frentecito de la hoja. Pedro también es el que habla este texto y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Se leyó eso? Borrado, diga conmigo, borrados. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor. ¿Tiempos de qué? De dolor, de angustia y tristeza. ¿No? ¿Qué dice ahí? Diga, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que es un refrigerio? Pasen los que tenemos preparados con los refrigerios, por favor. Pueden pasar. Hay refrigerio para todos. ¿Cómo se siente usted cuando le dice, llegó la hora del refrigerio? Y era día martes y estábamos todos en ayuno. Oh. Para los que ayunan, ¿no? Para los consagrados de esta iglesia. Amén. Hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántos ayunan en esta iglesia? ¿Cuántos ayunan? Levanten la mano. Los que quieran crecer, ayunen. Este martes no desayune, no almuerce, a las 6 lo levanta. ¿Qué hago en ese tiempo? Ore. Cuando tenga tiempos, su trabajo, deje un ratito, ore, clame y usted va a ver la victoria sobre su vida. Amén. Bueno, es un dato al margen. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque la fe se completa con la conversión, no con el arrepentimiento. El arrepentimiento es el gran inicio de tu vida de fe. Pero luego viene la conversión a Jesucristo, que es algo que va ligado y tomado de la mano. Va junto. Va totalmente junto. Y aquí dice, arrepentíos y bautícese, porque el bautismo era el sello de la entrega de una persona a Jesús. O sea, era el momento en que la persona estaba dándole vuelta las espaldas al pecado definitivamente. Eso es el bautismo. Por eso que bautismo y conversión van tomados de la mano. El bautismo es conversión. Eso significaba para ellos. Para muchas personas hoy no. Para muchas personas hoy el bautismo, aunque sea genuino y cristiano, significa un acto religioso, cumplir un rito. Ya cumplí el rito para ya que no me digan nada, entonces me bautizo. Uy, me costó ponerme la polerita blanca, pero lo hice. Pero el bautismo es mucho más que ponerse una polera blanca. Es mucho más que entrar al agua. Es un pacto de conversión. Porque el bautismo está significando que yo muero a mi propia vida y comienzo la vida de Cristo en mí. O sea, la conversión, si está tomando apunte, anote esto porque no se va a acordar a menos que lea o vea el mensaje a partir de las 7 hoy en YouTube. La conversión es comenzar a obedecerle a Dios. El arrepentimiento es dejar atrás tu vieja vida y decir, de esto estoy arrepentido. Es un reconocimiento, pero la conversión es comenzar a obedecerle a Dios en todo. Y usted cuando lee la palabra de Dios en este libro, Los Hechos, se da cuenta cómo esta gente que se bautizó por mano de los apóstoles, porque Jesús ya no estaba, son gente que comenzó a obedecer y en la práctica se nota que ellos sí eran gente obediente por todo lo que comenzaron a hacer. La conversión, queridos amigos, no es algo gradual. La conversión no es algo que se gesta día a día. La conversión no es algo que se demora semanas. La conversión a Cristo no es algo que se demora meses ni años. La conversión es en un solo día de determinación. Mi vida comienza a ser para Dios.
Puede pasar un tiempo en que tú vienes a la iglesia, en que tú vas a célula y estás ahí recibiendo la palabra de Dios y está el Señor tocando tu vida para prepararte para el arrepentimiento y la conversión. Eso me pasó a mí. Me prepararon la palabra, me predicaron la palabra y mis amigos me seguían hablando del Señor. Y yo agradezco esa insistencia de mis amigos, siempre lo digo, porque si no hubiese sido por esa insistencia de mis cercanos, yo no estaría aquí hoy. Y cada vez que puedo y veo a mis amigos que me hablaron y que todavía son cristianos y varios de ellos pastores, les doy las gracias. A uno de ellos, un pastor amigo, lo tuve acá, no acá, pero en otra iglesia, en nuestra celebración de aniversario de la iglesia, y le di tantas gracias públicamente porque él fue el que me insistió y me insistió, y la palabra penetraba, preparando el camino para que llegara el día de mi arrepentimiento y mi conversión. ¿Comprende? La conversión es de una vez. Diga conmigo, la conversión es de una sola vez. No existe eso, no lo digas tú tampoco. Sí, me estoy convirtiendo de a poco. Eso no es conversión. La conversión es un día en que tú dices, este es mi día, en que yo le entrego toda mi vida a Dios y comienzo a obedecerle a Él. Amén. Eso es conversión. La conversión no es gradual ni tampoco es evolutiva. La conversión es un momento. Tú no te andas convirtiendo todos los días. Te conviertes una sola vez al Señor. Otra cosa diferente, obviamente, es la formación cristiana del carácter. Eso dura toda la vida, ¿verdad? Pero tú ya eres un convertido. Tú ya eres una persona de fe arrepentida. Llegar al nivel de madurez es algo con lo que tú debes lidiar todos los días de tu vida. Todos vamos camino hacia la formación del carácter de Cristo. No es tu carácter, es el carácter de Cristo en ti. Mientras más de Cristo tengas, más de su carácter va a haber en ti. Más perdonador, más justo, menos pecador, más entregado, más servicial, más dispuesto. Eso es el carácter de Cristo. Se va formando a través de los años, a través del tiempo. Es diferente a la conversión. Cuando tú estás en tu etapa de formación que dura toda la vida, no podemos decir una persona se forma en un año, en que dura capacitación destino, que es nuestra escuela de discipulado, que gloria a Dios ya la empezamos ahora en abril, en todos los niveles. Terminó la escuela y ya está maduro, no es así. ¿A quién le podemos decir así? Terminó su escuela, ahora usted es maduro, nunca más va a tropezar, va a ser tan firme en su vida, no es así, ¿verdad? La formación y la madurez del carácter de Cristo es durante todo el tiempo de tu vida. ¿Qué es lo que aprendemos en la formación del carácter? Aprendemos a depender de Dios. Amén. Tú ya no dependes de tu trabajo, no dependes de tu dinero, no dependes de las personas, no dependes de tus emociones, cómo amaneciste hoy. Vas a aprender que tu vida no es emocional. Las emociones estarán siempre en tu vida, pero tú no te puedes mover por las emociones. El cristiano que va camino a la madurez no toma decisiones. Me voy a cambiar de ciudad. Me voy a separar y me cambio de marido, de señora. Ahora yo voy a hacer esto y aquello. Vas a tener que aprender a madurar, porque cuando uno no madura, sufre. El cristiano que no madure, sufre, porque es inconstante. Una persona que no madura es como un niño que no quiere madurar. Tiene 10 años y no quiere madurar. Como la mamá que le pregunta a su hijo, entra al dormitorio y le dice, Manuel, le dice, ya son las 11 de la mañana y no te has levantado. Y Manuel tenía que ir a trabajar y no quería. Y resulta que Manuel tenía 40 años y todavía seguía haciendo la vida de niño. No hacía la cama. No se preparaba desayuno, todo se lo tenían que hacer. Una persona de 40 años que no hace nada es un vago. Diga conmigo, vago. Mujeres, no se enamoren nunca de un vago, de alguien que no trabaja, que no quiere suplir tu hogar. El hombre suple para la mujer, no la mujer para el hombre. Nunca se case con un vago. Amén. Aquí aceptamos noviazgo cuando ya vemos que el hombre trabaja y está preparado para el momento de su matrimonio, para suplir a su mujer. Que se van a poner de novio a los 15 años, 17 años. Está recién formándose para preparar su futuro, para poder sostener su hogar. Pero ese es otro mensaje. Venga el próximo domingo porque tenemos palabra para usted.
Una persona formando el carácter está aprendiendo a vencer las pruebas. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos venciendo pruebas? Y nos vienen pruebas fuertes. Y te toca tomar decisiones porque las pruebas son para tomar decisiones. ¿La prueba tú la ganas o la pierdes? Como una prueba de universidad, de colegio. ¿Tú la ganas o la pierdes? Cuando está en la formación de tu carácter, estás enfrentando tentaciones de todo tipo. Y tienes que vencerlas. Estás formando tu carácter. Y te das cuenta que tienes que ser una persona que busca a Dios. Porque si no buscas a Dios y pretendes formar tu carácter y ser firme contra las acechanzas del diablo, entonces te das cuenta que tienes que buscar más intensamente a Dios. Y cuando te pones a buscar más intensamente a Dios, preparas tu vida para lo que viene. Yo no puedo orar por ti, tu líder no va a vivir orando por ti. Tú, oren por mí, por favor, oren por mí. Porque hay gente que le gusta que le oren por todo, pero él no ora por nada. Ayúdeme en esto otro. Pero hay que hacerlo de manera personal. Porque te toca vencer. Eso es formar carácter. Carácter es cuando tú pones a Dios en primer lugar, y cuando no está Dios en primer lugar, Dios te comienza a decir: hijo, ya ordena tu vida, porque lo que te está pasando mal es porque Dios está en segundo, en tercer lugar. No tienes a Dios en el primer lugar. Entonces toma decisiones a tu manera, ni consulta cómo hacerlo bien. Lo hacen solo. ¿Usted para qué va a tener líderes si no le va a obedecer? ¿Para qué quiere tener pastor si usted no va a obedecer? Mejor no tenga. ¿Para qué quiere iglesia usted si no va a obedecer? Yo tengo un pastor, pero yo estoy dispuesto a obedecerle. Tengo pastor y pastora con mi esposa. Tenemos pastor para obedecerle. Y si mi pastor me dice algo, yo le digo: amén, pastor. Si él me lo dice, yo sé que viene de arriba. Hay gente que le dice al pastor algo: pastor, pero vaya a ver cómo le está yendo. Porque la iglesia es así. Dios conformó la iglesia así. No es un capricho de la iglesia ser como es. Porque también formar tu carácter tiene que ver en cómo tú te sujetas a las autoridades. Sí, pero es que yo tuve una autoridad tan mala, mi padre fue un pésimo hombre. O vengo de una iglesia donde me trataron tan mal. Ok, pero Dios siempre te va a traer al final del camino. Si tu corazón es bueno, te va a hacer llegar al lado de buenas personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te va a dar buenos padres, buenos pastores, porque la palabra de Dios dice: yo os daré pastores que os pastoreen conforme a mi corazón. Llega un momento en que eso pasa. Yo busqué denominaciones, me fue mal. 4 denominaciones para que me cubrieran para yo poder funcionar en Chile. Todavía no teníamos personalidad jurídica. Y no digo que esos hombres eran malos, pero no la pasé bien con ellos. Y decía: Señor, ¿pero por qué me sigue pasando esto? Si son pastores, son gente importante a nivel nacional, porque eran cabezas nacionales. Y el Señor un día me da una palabra a través de una mujer de mi iglesia. Y me dice: yo levanto para ti un hombre, me dice, pero no es chileno. Pero años antes de conocer yo al pastor Rafael. No es chileno, viene del extranjero. Él será tu apacentador. Y yo dije, yo pensé, bueno, debe ser una persona mayor que yo, de canas, de mucha experiencia, gordito. Y así se imaginan las personas, los pastores. Peladito, canosito, gordito, con terno, corbata y con una Biblia grande en el mano, debajo del brazo. Y pasaron los años. Y por esas cosas del destino de la vida de Dios, el Señor me hizo llegar a la visión G12. Y conocí al pastor César Castellanos, primero, antes que al pastor Rafael, aquí en Chile. Y luego, el que él envió a Chile para que pastoreara la visión G12, el pastor Rafael Pérez. Y cuando lo conocí, me di cuenta: aquí hay una voz de Dios para mi vida. Después entendí que debía sujetarme a esa voz divina, a esa voz de Dios. Que no era solamente ir a escucharlo predicar, sino que si él me decía: Renato, ahora tú inicia la Universidad de la Vida. Amén, pastor, inicio la Universidad de la Vida. Renato, esto no te conviene, haga esto aquí y allá. Como cuando vino la pastora Luz aquí con su esposo, pastor Rafael, estábamos en el otro lado y nos dice la pastora Luz: esto ya se ve lleno, este salón, dice, porque éramos como un tercio de esto. Y dice: ustedes deben salir de acá. Pastor, ustedes deben salir de acá. Este ya no es un lugar para ustedes. Ay, tan lindo que estaba el lugar. Y lo habíamos pintado, me habíamos puesto cerámico. Uy, ¿cómo no vamos a ir de acá? No, nosotros no dijimos eso. La pastora dijo: nos vamos.
Y nosotros dijimos, nos vamos. ¿Aló? Así se obedece la voz de Dios. Eso no es conversión, eso es madurez. Cuando la voz de la autoridad habla, tú obedeces, entonces estás aprendiendo a sujetarte. Eso es formar carácter. Diga conmigo, carácter. ¿Cuántos de ustedes quieren el carácter de Cristo en sus vidas? El carácter de Cristo es ser como Él era. Y Él era sujeto al Padre. No hablaba lo que Él quería. Todo lo que el Padre dijo, eso habló. Hay personas que hablan lo que quieren. Nadie se lo enseñó, pero ellos lo hablan. Lo aprendieron no sé de dónde. Pero usted tiene que decir, moverse, actuar, tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso son las autoridades. Para eso son las autoridades. Gloria a Dios. Entonces llega un momento que nada te duele. Ya nada te molesta. No te molesta lo que te digan. Ya nada te va a doler. Te dicen, haga este cambio en su vida. Haga el cambio. Deje eso. Cambie por esto. De este paso. Dígame usted si la labor de un padre no es eso. Ser así con los hijos, ¿sí o no? O usted deja al hijo que haga lo que quiera. Hijo, viva la vida como a usted se le dé la gana. Si necesita plata, venga y me pide. Aquí estoy yo para suplirle todas sus necesidades, pero viva como quiera. ¿Usted es así como papá? Diga conmigo, no. ¿O alguien dice sí? Que mis hijos hagan lo que quieran. No, señor. Usted no es un buen padre. El padre que ama, disciplina a sus hijos. Los reprende y aún dice lo azota. O sea, le pega unos varillacitos también. Uy, pero eso, el feminismo dice que eso no hay que hacerlo. El modernismo dice que eso no hay que hacerlo. Bueno, vaya contra la Biblia entonces. Todo lo que la palabra de Dios enseña es para nuestro bien. Todo no es para enderezar nuestro camino. Entonces, maduración es enderezar el camino. Pero conversión es una decisión fría de mi voluntad de hacer la voluntad de Dios. Es una decisión completamente fría. Y dice el 41, para concluir esta palabra. Me encanta este versículo 41. 41. El 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, esos miles que habían ahí, fueron bautizados. ¿Cuántos se demoraron en bautizarse? El mismo día. Nunca tramite su bautismo los que tienen que bautizarse. A propósito, el próximo sábado, aquí en este salón de adelante tenemos bautismos. Traigan a su familiar, inviten a su gente cercana, traigan a la gente de su célula para estar presente en ese momento de pacto, de conversión a Dios. Fueron bautizados, dice, se añadieron aquel día, mira, aquel día, en un solo día, como 3,000 personas. De todos los que estaban ahí, 3,000 aceptaron el mensaje de Pedro. Eran muchos, miles más. Pero solo 3,000 aceptaron el mensaje. Los que aceptaron el mensaje de Pedro como un mensaje venido de Dios, se añadieron por medio de su conversión. ¿Cuál fue la señal para Pedro? Los que se bautizaron. Estos son de nosotros. Estos ya son convertidos a Cristo. Y dice la palabra en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esos 3,000, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y comenzaron a tener un funcionamiento de vida de hijos de Dios con la iglesia tremendo de grande. Ese es el versículo 42. Entonces, ¿quiénes son los que pueden perseverar como cristianos? ¿Quiénes son los que pueden perseverar? Los que se convierten. Amén. Los que se convierten van a ser personas que van a poder perseverar, porque la perseverancia te tiene que llevar a cumplir una meta. Tú con perseverancia cumples las metas de Dios, porque Dios te ha levantado a ti para cosas grandes. Dígale al que está a su lado: Dios te ha levantado para cosas grandes. Dios te ha levantado para cosas grandes. Dígaselo a alguien. Dios te ha levantado para cosas grandes. Dios no te ha levantado para que seas simplemente mamá, papá, un profesional, un trabajador, trabajadora. Eso lo hace cualquier persona de esta tierra. Pero servir a Dios, levantarte como un instrumento de Dios en este mundo, no lo hace cualquiera, Señor. Eso lo hace alguien que se convierte, que se compromete con Dios y comienza a perseverar. ¿En qué perseveraron? Ellos se dejaron adoctrinar. Diga conmigo, se dejaron adoctrinar. Se dejaron enseñar, se dejaron formar. Alguien nos tiene que formar.
Alguien nos tiene que formar, alguien que va más allá que tú, que está más arriba que tú, o tiene más tiempo, más conocimiento, o simplemente Dios lo levantó para ese fin. Porque Dios levanta a las personas para ese fin. Mire, todos los líderes que están aquí en mi iglesia, y digo mi iglesia porque también es mi iglesia, no es que me pertenezca, esta es mi congregación. Amén. A ninguno de ellos los conocía. A ninguno, a quien yo conocía, de los 12 de esta iglesia, de las mujeres y varones. Yo no conocía a ninguno. Nunca los había visto en Quillota. Pero Dios los entregó en mis manos y en las manos de mi esposa para formarlos y que se levanten como grandes instrumentos de Dios. Y algunos de ellos obviamente llegarán a ser pastores y pastoras. Y si tú quieres hacer lo mismo, también entonces tienes que perseverar. Porque esto no es para un equipo de 12 personas. Esto es para toda la iglesia. Es para todo aquel que cree. Y dice que toda la iglesia se dejó adoctrinar. Esto es importante. Perseveraron unánimes cada día. Algunas personas, no, yo voy el domingo nomás, pero a célula no voy. No, a capacitación, no, es mucho, un día más. Es perseverar unánimes, diga, cada día. Cada día tenemos algo que hacer, cada día tenemos algo que hacer. Entraron en comunión con la iglesia a través de las casas, lo que nosotros llamamos las células. Cuando usted integra una célula, está entrando en comunión con la iglesia. Le aseguro que usted aquí, muchas personas las que estamos acá en esta mañana, usted no los conoce. Aquí hay personas que yo miro y no las conozco. Pero yo sé que tengo en mi célula. Y los de la célula se conocen entre sí. Sus nombres, sus necesidades, sus quehaceres, sus problemas, sus enfermedades. En la célula se conoce la necesidad de la gente. Y la célula es para eso. Para pastorear en pequeño. Para estar pendiente que ninguna persona esté sin pastoreo. Esté cuidada, esté guardada. Por eso que la iglesia comenzó a tener comunión en las casas. Participaron en las oraciones grupales, que es algo tan importante. Una persona que comienza a orar en comunión, oran en la célula, en su grupo pequeño, y están creciendo. Y disfrutaron también de compartir juntos los alimentos. No es lo mismo que tomarnos en tu casa que cuando pactamos un día X en una célula, servirnos alimentos. Saben mejor. ¿Sí o no? Un tecito chileno, no venezolano. Porque el té venezolano es manzanilla. Y eso no es té, eso es hierba. Y yo la hierba la dejé. Las hierbas, la menta, el boldo. Se disfruta el alimento cuando estamos juntos, ¿sí o no? Aunque sea una agüita de manzanilla. Se disfruta. Ahora ya los venezolanos saben, ¿no? Que el té no es manzanilla, eso se llama manzanilla, pero el té es té, té de la India, black tea. Vamos a tener té para todos, para que todos conozcan el té. Amén. El cristiano convertido disfruta una tacita de té o de manzanilla en una célula, con una galletita, con un queque, con lo que sea, con un sanguchito, con una arepa, con una cachapa, con lo que sea. Pero lo disfruta porque sabe mejor con los hermanos. Sabe mejor con los hermanos. Esto es maravilloso. Entonces estas son las dos señales que Pedro le dijo. Varones, hermanos, apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, ahora entiendo que llegó fe a los corazones. Llegó fe. Esta gente está compungida. Llegó fe. Esta gente está ya dolida por lo que han hecho delante de Dios. Les voy a dar las claves. Arrepiéntanse y conviértanse. Y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! Como nunca antes va a venir refrigerio a tu vida que has esperado por tiempo y nada te permite disfrutar la vida. Vendrá el refrigerio. Refrigerio. Por fin. El momento porque el refrigerio es para descansar, ¿no? Tú te sientas para el refrigerio. Llegó el momento del break. Refrigerio. Oh, un alto en el camino, Señor, gracias. Por fin me hiciste descansar. Hay personas que nunca vacacionan. Le decimos, tómese un tiempito. No tiene por qué ir no sé, a Pucón. No, pero salga. Pare la actividad un poquito.
Aquí nos turnamos para vacacionar, aunque sean 5 días, una semanita, y seguimos el trabajo, pero hay que parar. ¿Sí o no? Para tener diga conmigo, un respiro, un refrigerio. La presencia de Dios, eso es lo que hace en la vida. Wow, todo fue trabajo, todo fue dolor, todo fue angustia, y la gente dice, ¿cuándo se va a terminar este flagelo? ¿Cuándo se me va a terminar esta situación? El Señor dice, cuando yo venga a tu corazón, comenzó el refrigerio de tu vida. Y es un refrigerio larguito que durará por toda la vida. Amén. Tu refrigerio durará por toda la vida. Amén. Amén. ¿A cuánto le llegó la fe al corazón? ¿Cuántos ya tienen fe en su corazón? Amén. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Dejen su Biblia ahí en su silla. Pónganse de pie. Alce sus manos al cielo. Junto conmigo. Alce sus manos al cielo. Hoy es un día especial para ti. Hoy es una mañana especial para ti. Este es el día que Dios preparó para ti y para tu familia. Este es el día en que Dios tenía que hablar cosas importantes contigo. Este es el día del gran inicio de nuevas cosas para ti, donde ya no te acordarás más de tu pasado, dice el Señor, donde no traerás más a memoria cosas antiguas, porque el Señor te dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Un pasado sin Dios no te benefició nunca. Un pasado solo, sin la presencia de Dios, nunca te satisfizo, nunca te llenó, nunca trajo verdadero gozo y alegría a tu corazón. Pero en esta mañana el Señor te ha traído para rodearte de su amor, para decirte que este es el momento de dar un paso importante. Es el momento de dejar atrás tu vida de pecado y arrepentirte completamente. Si hay cosas de las cuales están en tu conciencia, hoy el Señor ya te las ha mostrado y te dice en esta mañana, ahora apártate de ese pecado que tú ya lo sabes. Déjalo hoy para que ese pecado no te destruya. Porque escucha, amigo mío y amiga mía, el pecado destruye la integridad de una persona y nunca se puede sentir completamente libre. Esta es la mañana para arrepentirnos. Esta es la mañana del Señor para nosotros, para convertirnos al Señor. Hoy es el día. Es un día en que sucede todo. Y hoy es tu día. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir, este es mi día para un gran inicio? ¿Cuántos pueden decirlo? Este es mi día para un gran inicio. Aleluya, aleluya. Levante sus manos al cielo. Todos los que puedan, los que crean, alcen sus manos al cielo. Esto es señal de rendición y vamos a orar juntos en esta mañana gloriosa. Y usted va a repetir conmigo, diga: Padre Celestial, fuertemente diga: hoy me presento delante de ti y te abro mi corazón. Hoy quiero arrepentirme de todas mis obras, de todo lo que he hecho que ha dañado tu corazón, que ha ofendido tu corazón. Hoy yo me arrepiento. Diga: sinceramente, genuinamente, y reconozco que he hecho cosas incorrectas. Hoy las confieso delante de ti. Dígale con sus palabras ahí donde usted está. Dígale al Señor: yo te confieso esto y esto. Hoy día yo me arrepiento. Hoy día yo sé que te ofendí. Hoy día yo sé que te ofendí durante tantos años. Y de esto, dígale al Señor con sus palabras: yo me arrepiento. Ya no viviré este tipo de vida más. A partir de hoy estoy arrepintiéndome. Mi pecado queda en la cruz del Calvario. Y dígale al Señor: ¿usted confesó ya? Dígale al Señor: ahora limpia mi vida. Ahora limpia mi vida. Dile al Señor: lávame con tu sangre preciosa. Lávame. Lava mi conciencia de toda culpabilidad, de toda condenación. Mi pecado se va a la cruz del Calvario. Ahora tú lo absorbes con tu poder.
y lo quitas de mi vida. Gracias, Señor. Tu sangre tiene poder. Dígalo de nuevo, tu sangre tiene poder. Tu sangre limpia mi vida. Y ahora mismo, Señor, yo me convierto a tus caminos. Tomo la decisión de comenzar a obedecer toda tu palabra, todo lo que tú quieres enseñarme. Yo comienzo a obedecerlo a partir de este día. Lo que era ofensivo delante de tus ojos, hoy lo dejo de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hoy lo dejo de hacer. Yo me convierto a Jesucristo. No jugaré a ser un cristiano. Diga, no jugaré a ser una cristiana. Yo seré una persona convertida a tus caminos. Y todo lo que tú quieres que yo haga, yo lo haré. Seré una persona sensible, obediente a tu palabra, obediente a mis autoridades, para dar los pasos hacia la meta que tú has puesto delante de mí. Y es convertirme en una gran persona para servir en tu obra, para servir en tu reino, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. En esta mañana tengo una oración que hacer también con aquellas personas que